Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Hoy los saludamos en una nueva emisión de Despertar Educativo con un programa muy especial, un conversatorio sobre la importancia de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia y de Francia Márquez a la vicepresidencia. Por supuesto, tenemos unos invitados muy especiales. Jaime. Estamos en el auditorio Luis Felipe Vélez de ADID aquí en la ciudad de Medellín. Invitados especiales, el licenciado Harold Ibargüen, directivo de ADID. Bienvenido, Harold. Jaime, a ti y a todas las televidentes de nuestro programa Despertar Educativo. El economista y constituyente Jaime Fajardo Landaeta, bienvenido. Un saludo a los compañeros aquí ponentes y a toda la gente que nos va a escuchar. Constitucionalista, abogado, que le gusta que le digan profesor, estamos en el medio de los profesores. Albeiro Pulgarín, bienvenido. Felicitaciones por el programa y esperamos satisfacer las inquietudes pedagógicas que se tiene frente al momento histórico. Gracias, Jaime. Gracias, Laura. Se me ocurre a mí comenzar por lo más elemental. ¿Qué significa para Harold Ibargüen la llegada de un gobierno de izquierda por primera vez en la historia de Colombia, un gobierno nacional? Hombre, Jaime, yo creo que es un hito pues para nuestra comunidad. Y es un hito en la medida de que se está rompiendo con 200 años de la misma historia de nuestro país, donde el sistema venía siendo administrado por personas con la misma lógica de pensamiento, y creo que llegue un gobierno de izquierda, un gobierno diferente, es muy importante para nosotros y para toda la sociedad colombiana. Continuemos con esa misma pregunta y esa reflexión ahora con el abogado Jaime Fajardo. ¿Cuál es esa importancia de que un gobierno de izquierda llegue al poder? Bueno, se cumple una deuda histórica, incluso hasta reciente, digamos 30 años atrás, cuando se da la Asamblea Constituyente, nosotros no logramos participar en la materialización de las normas pues, que se plantearon, y al contrario, hubo mucho esfuerzo por tratar de desmontar el legado de la Asamblea Constituyente de la Constitución. Y la verdad es que no se había cumplido a cabalidad objetivos centrales de la Constitución. Teniendo a Petro en la presidencia vamos a poder llegar a desarrollar lo que no se ha podido realizar a partir de lo que planteó la Constitución. O sea que esto ha sido un esfuerzo que hemos mantenido muchos por lograr que haya realmente transformaciones de fondo que se han venido planteando de tiempo atrás y que hoy lo recoge Petro en el pacto histórico. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Profesor Albeiro Pulgarín, hay que decir que es un profesor pensionado de la Universidad Nacional, universidad pública donde hace mucho en París. ¿Qué significa la llegada de un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro y Francia Márquez? La importancia del momento histórico es la propuesta del pacto
Esa es una propuesta de Estado. Va más allá que el candidato. El papel del individuo en la historia es importante, pero es una contingencia que se da en el devenir de la humanidad. Lo que tiene mayor infinitud, mayor proyección en el tiempo, son las propuestas de Estado. La propuesta de pacto histórico, pacto social histórico, es una propuesta de Estado estratégica y muy importante para el país, porque el pacto no se puede descontextualizar. Cuando se descontextualiza el pacto histórico se caen en tremendos errores que lo debilitan. Por ejemplo, el calificativo de izquierda es peyorativo, como el calificativo de derecha. Eso es llamado por la sociología de referentes imaginarios de enemistad. Distraen al ciudadano, le fomentan su analfabetismo, le nublan su racionalidad y su libre desarrollo de la personalidad, porque el medio de información social adiestra para calificar a determinado sector social de izquierda y otro sector social de derecha. El pacto histórico no es de izquierda ni derecha, porque su fundamento es constitucional, y una constitución no es de izquierda y derecha. Una constitución es un programa político universal, y en el caso de la colombiana tiene su fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, que son de estirpe global, de estirpe holística, ¿no? Para toda la humanidad. ¿Cómo va a ser de izquierda la dignidad humana o de derecha la dignidad humana? ¿Cómo va a ser de izquierda la soberanía alimentaria o de derecha la soberanía alimentaria? Son principios universales. Un ejemplo de su universalidad lo da que la dignidad humana está consagrada en la misma enmienda número 9 de la Carta Norteamericana. Y en Colombia, el artículo 94 también hace referencia a la dignidad humana. Para que Colombia sea una potencia de la vida, ese es un mandato constitucional. No hay nada en el pacto histórico que desconozca la Constitución. Y todo mundo tiene que saber que la Constitución tiene fuerza vinculante. Entonces en Colombia, ¿cuál es de izquierda y cuándo es de derecha cuando aplica la Constitución? Eso es un referente imaginario de enemistad. Debilita toda la fuerza filosófica, política y la validez histórica de la propuesta del pacto histórico, porque no termina ahí el pacto histórico. El pacto histórico es un requisito para el contrato social. En Colombia ha habido muchos pactos. El siglo XIX fue de pactos, el siglo XX fue de pactos, pero no ha habido un contrato social. Nunca en Colombia ha habido un contrato social. Y no puede haber contrato social sin pacto histórico. Esa es la importancia de la propuesta del pacto, y por tal motivo va mucho más allá que el mismo candidato para poderla valorar y rescatar sus virtudes. Coinciden nuestros dos invitados con la reflexión del pacto histórico, y esa, le entiendo yo, que decir izquierda o derecha es una macartización, y me decía el profesor Albeiro que en América Latina, producto de toda esta polarización, calificarse de izquierda significaba de pronto que lo sicariaran. ¿Ustedes coinciden, Jaime Fajardo? Lo que pasa es que este es un proyecto de sociedad, es un proyecto para todos los colombianos. Este es un proyecto que trasciende el querer de un candidato, incluso hasta de unas organizaciones que lo apoyaron, porque el poder transformador se empieza a dar ahora con la llegada de Petro, pero continúa. Viene ahora una tarea muy grande, que es el lograr las reformas, las transformaciones que hay que diseñar para que se consolide eso. Y ahí va a haber una tarea importantísima de lo que hagamos ahora, casi que otra campaña, con la sociedad, con los estudiantes, con las mujeres, en fin, con los jóvenes, que jugaron un papel tan importante ahora, para lograr no solamente expresar y dar a conocer lo que triunfó en las elecciones, sino más de eso, participar de lo que debe ser la ejecución, la elaboración de esas políticas, y además de eso para respaldarlo, porque indudablemente queda una franja del país que no va a aceptar este triunfo y va a tratar de limitar lo que ya se ha conquistado. De acuerdo con eso, hay 3 ejes importantes que plantea Gustavo Petro. Uno es la paz, la justicia social y la justicia con el medio ambiente. Harold, sin duda esos 3 están permeados por la educación.
Háblanos tú desde ese punto de vista, Sí, como pedagogo, como licenciado. Claro, Laura, inclusive retomando lo que planteaba el profesor Pulgarín en torno de que llamar de izquierda o derecha significa o implica, digamos, enemistades, ¿cierto? A mí me parece que ahí la educación juega un papel importante y fundamental, porque en un país como el de nosotros, que es polarizado, donde hay tanto odio de unos hacia otros, la educación va a ser clave para comenzar a desarrollar procesos estructurales donde esos odios no nos lleven pues a destruirnos como ha sido históricamente, sino que digamos desde esos tres ejes fundamentales que nos están proponiendo desde el pacto podamos contribuir desde la educación, ¿cierto? Es decir, la educación va a ser clave para construir paz, la educación va a ser clave para, digamos, desarrollar procesos de justicia social, y ahí es fundamental que inclusive el mismo pensum académico tenga que transformarse y que haya, digamos, reformas y transformaciones estructurales que nos lleven a una nueva mirada de país. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Reconciliación y perdón, decía esta semana el presidente electo Petro cuando recibió el informe de la Comisión de la Verdad, que es la oportunidad de conocer esas verdades que están todavía muy dispersas y que generaron mucha violencia. ¿Qué papel de jugar constituyente Fajardo Landaeta la educación en todo este proceso del pacto histórico? Petro lo tiene como una bandera central. Dice hay que crear una nueva ciudadanía. Y esa ciudadanía debe ser más educada. Esa ciudadanía debe contar con la participación y decisión, la toma de decisiones. Y para uno tomar decisiones a fondo, tiene que participar del proceso. Y lo que buscamos es que esto siga siendo una movilización social permanente, de tal forma que se puedan ejecutar a fondo todas las políticas que integran ese proceso transformador. La educación es vital. Hay que decirle a la gente no solamente esté de acuerdo con lo que plantea el pacto histórico, venga, conozca el pacto histórico, venga, conozca este programa, desarrollemos el programa, miremos los proyectos de ley que hay que elaborar, miremos los trabajos territoriales que hay que hacer, porque en los territorios es donde se va a fundamentar los cambios que va a desarrollar la nación. Y esta sociedad participante va a tener que hacerlo mucho más superior de los procesos anteriores. Recordemos que la gente ha venido reclamando unas reivindicaciones que la llevaron a un paro nacional. Y esto es producto también de lo que nos dejó ese paro. Fue una actividad participante muy importante y que llamó la atención. O se cumplen unas reivindicaciones, o se cumplen unas reclamaciones, o volvemos a la calle. Petro tiene la garantía de que recogió todo eso, a más de lo que se hizo por otros procesos, recogió todo eso y lo lleva ya realmente a una decisión presidencial, a lograr realmente que se estipule en el programa de gobierno. Docente Albeiro Pulgarín, esta semana Petro ha manifestado que este va a ser el gobierno de la Constitución. ¿A qué se refiere él con eso? La Carta del 91 fue incubada, gestada, desarrollada y aprobada por un conjunto de fuerzas en conflicto representativas de diferentes poderes, ¿no? La iglesia, la banca, la industria, el movimiento guerrillero, el movimiento paramilitar, el movimiento sindical, los derechos humanos, Partido Liberal, Conservador, muchas fuerzas convergieron a ese acuerdo y fue reforzada con el derecho internacional, lo que se llama el bloque de constitucionalidad que se vinculó, que es donde está la esencia, la sustancia humanística de la Carta Política. Pero podríamos decir hasta ahora que es un proyecto frustrado, porque fuerzas, factores de poder económicos más allá de las fronteras no reparan en un país, ellos reparan en su rentabilidad, en su balance, en la crematística, ¿no? En la codicia, en su ganancia, y por tal motivo ese modelo económico neoliberal
desde los grandes promotores de él, ya empieza un arrepentimiento porque subvirtieron el mundo. La subversión del mundo hoy obedece a ese modelo económico neoliberal. Y ese fue el primer obstáculo para implementar la Constitución. Y es un modelo ya fallido. El Papa se pronunció contra él, los mismos promotores de él, Soros. En Colombia, el mismo promotor de él, César Gaviria, dice: no me vuelvan a decir neoliberal. No, qué pena, qué vergüenza. Entonces ese es el momento de recoger todas esas fuerzas para darle una mayor revitalización a la Carta Política del 91. Si usted lee el programa del Pacto Histórico, hay dos objetivos muy concretos: aplicar la Constitución y aplicar los acuerdos. Porque los acuerdos, ¿qué son? Son derecho procesal constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que los acuerdos son 6 puntos para llevar en práctica la Constitución que no se había hecho en 30 años. Por tal motivo, el señalamiento de que el pacto histórico va a ser expropiador excluyente, pues esa es una injuria y una blasfemia. Expropiador el paramilitarismo, expropiadores los terratenientes, son 6 millones de campesinos desterrados, son expropiadores. Expropiador el modelo económico que le quita a los pensionados una tasa en la mesada pensional al liquidarlos con el IPC y no con el aumento del salario mínimo. Ahí están expropiando. Expropiador cuando no se paga el salario vital y móvil, como dice el artículo 53. Expropiador cuando no se cumple con el artículo 51 de la vivienda. Observen que lo que plantea el pacto histórico es todo lo contrario. Colectivizar la riqueza, no individualizar la riqueza, porque individualizar la riqueza es la pobreza. Y uno de los grandes problemas de Colombia es su riqueza. Entonces la riqueza hay que colectivizarla. Y ese es el planteamiento que traen los artículos 25, 58 y 333 de la Carta. La Corte Constitucional ha dicho: son el tríptico económico constitucional. ¿En qué consisten? Que en Colombia, a partir del 91, el trabajo, la propiedad y la empresa son función social y ecológica. No es sino leer la Carta para que entendamos que los referentes imaginarios de enemistad, que viven de la injuria y de la calumnia para proteger poderes económicos por fuera, contra la soberanía, por fuera de las fronteras patrias, son los que, contumaces, los rebeldes de la Constitución, subvierten el orden jurídico. La aplicación del pacto histórico es responderle a esa subversión para que haya orden económico, porque el orden económico trae orden social. Esos 2 órdenes traen orden político, esos 3 órdenes traen orden jurídico, esos 4 órdenes traen orden público. Orden público no es la fuerza pública en la calle. Orden público es cuando la vecindad del barrio tiene los servicios públicos satisfechos, cuando todos los niños del barrio tienen educación, cuando el desempleo es una política para que en el barrio no haya desempleo, cuando en el barrio hay política pública contra la prostitución, por la defensa del niño, por la defensa de la juventud, por el deporte. Ese es el pacto histórico. Es al servicio de la humanidad, no contra nadie. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Quiero volver a un tema y lo puede recoger la pregunta quien quiera. El martes vuelven los profesores de todo el país, entiendo yo, o por lo menos los del calendario A sus clases, ¿Cuál es la actitud que debe tener el docente en esta nueva mirada política que llegó a Colombia y para muchos se produce mucha alegría? ¿Qué debe suceder el martes con el docente ahí frente a los 40, 45 muchachitos? De hecho, Jaime, me parece importante la pregunta porque creo que después del triunfo del 19 de junio, el maestro debe llegar reconfortado, contento, con una esperanza, y una esperanza en la medida de que en la propuesta educativa del pacto se advierte claramente que va a haber dignificación de la profesión.
Y en términos no solo en un asunto salarial, pues es dignificar, porque se valora al maestro como un actor importante dentro de todo el desarrollo de la propuesta del paro. Entonces yo creo que el maestro hoy debe regresar esperanzado, debe regresar con una actitud que lo va a llevar a una construcción de conocimiento distinta y diferente, ¿cierto? Porque yo creo que es clave, digamos, cuando a uno le valoran su quehacer. Yo cierto que eso se ha venido planteando y se ha venido escuchando por parte del presidente electo de los colombianos. Jaime Fajardo, ¿quería agregar algo? Sí, pienso que los maestros en las universidades, en los colegios, en el barrio, tiene que continuar esta conmoción social, digámoslo así, en la familia, porque es que no siempre se presentan momentos históricos como este. No teníamos uno, no igual pues, pero sí tiene su origen, como fue el de la Asamblea Constituyente del 91. O sea, cada año no estamos haciendo pues cosas como transformadas como las que plantea ahora con el pacto histórico. Y necesitamos que toda esta ciudadanía comprenda a cabalidad lo que esto implica. Por eso me gusta mucho la propuesta que plantea el profesor Albeiro. Esta es una propuesta de Estado. Esta no es una propuesta para el momento, incluso para un periodo de 4 años. Entonces, si no formamos la ciudadanía, no vamos a lograr tener para todo el proceso de consolidación del cambio. Y muy importante que se esté hablando de cambio, porque no es que no existiera la Constitución, sino que es que no se estaba cumpliendo. No se estaba cumpliendo a cabalidad. Lo que plantea la Constitución recoge todo esto que está planteando, recoge los acuerdos de paz, y la gente ni siquiera conoce los puntos del acuerdo de paz, y se venía desarrollando en otro esquema distinto. Aquí nos propusieron la paz con legalidad, pero para no implementar los acuerdos de paz. Y la verdad es que aquí necesitamos cambios en el problema agrario, eso es de fondo. Necesitamos que Colombia sea una potencia agraria, una potencia alimentaria, y tenemos todas las condiciones. Lo que no hay es políticas dirigidas a eso. Necesitamos también que se defina mejor el problema de la infraestructura de las vías terciarias. Necesitamos también mayor capacidad en el sistema de salud, que llegue a las zonas rurales, que llegue a todos aquellos pueblos olvidados. En fin, el cambio es una vaina totalmente integral, y para eso necesitamos activa esta ciudadanía, discutiendo, analizando, haciendo actividades en las aulas de clase. Y todo eso hay que en las aulas realizar. de clase, doctor Fajardo. En las aulas de clase, es que aún más, hay que hacer un cambio para que la parte educativa recoja todo esto que proponemos como algo que definitivamente cambie las instituciones. Entonces, para hacerlo eso, hay que hacer un proyecto educativo que mejore lo que hasta ahora viene haciendo y que incluso se adopte a las nuevas realidades políticas. A propósito de cambio, hablemosle a esas personas que le tienen temor al cambio, que le tienen temor a la llegada de Gustavo Petro y de Francia Márquez al gobierno, tal vez por esas falsas noticias, por esas cadenas, por esas conversaciones del día a día. ¿Qué decirle a esas personas? El señalamiento a las pretensiones del progreso de la humanidad ha sido una constante. No podemos dejar contaminar de esa hojarasca a una propuesta noble, generosa, jurídica y ética como el pacto histórico. Pero hay un requisito fundamental, es superar el analfabetismo en Colombia. Por tal motivo hubo que aprobar los constituyentes acertadamente el artículo 41, que dice así: la Constitución se enseñará en toda clase de instituciones públicas y privadas. Y el 41 está después del 40, que dice así: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y el 45 dice: todos los niños tienen derecho al amor. Y el 46 dice: a la juventud hay que educarla en las enseñanzas de la democrática y de la vida cívica y la vida constitucional. Es decir, el maestro es un actor político en el auto de clase. Pero no es un adoctrinador. Pero no es un adoctrinador proselitista. Sí, no proselitista. Es un adoctrinador proselitista. Muy distinto. Enseñar la Constitución. A enseñar política. El discurso del párroco los domingos o cada que haya una misa tiene que ser político. ¿Cuánto será que llegamos a una iglesia y que el párroco lo primero que diga es: vamos a leer hoy 2 artículos de la Constitución? ¿Cuándo será que un alcalde hace política? ¿Cómo? Reuniendo a todo el personal: hoy vamos a leer 5 artículos de la Constitución. Pero ¿qué están haciendo hoy este conjunto de burócratas? Mire que dice burócratas, no funcionarios públicos. El funcionario público
se basa en la Constitución, el burócrata en el proselitismo electoral. Entonces, que un gobernador en su discurso maneje el discurso político de la Carta Política, y esa es la cualificación que tiene que tener el cuerpo pedagógico a nivel nacional en Colombia, rural y urbano, porque hay dos analfabetismos en Colombia: las élites minoritarias dominantes y las élites mayoritarias dominadas. Hay que superar ese analfabetismo para que cesen los señalamientos, las injurias frente a una propuesta de la magnitud histórica de la que hoy el país empieza a promover. Entonces, sí, Harold. No, de hecho, pues retomando lo que plantea el profesor Pulgarín en términos de lo político, y aquí quisiera referirme inclusive a lo que plantea Freire, en términos de que todo acto educativo es político. Entonces, si todo acto educativo es político, entendemos que el cambio y la transformación, pues yendo a la pregunta que nos plantea Laura, tendría que significar que todo ese proyecto educativo de nuestro país también se transformara, que hubiese participación activa no solo de los maestros, sino de las comunidades educativas, de tal manera que la educación pueda contribuir a superar esos grandes vacíos que hay en nuestra sociedad, pues esas desigualdades que se han mantenido históricamente. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Los sindicatos. ADIDA es uno de los sindicatos más importantes de FECODE, y FECODE es uno de los sindicatos más grandes de Colombia. El papel de los sindicatos y el pacto histórico, doctor Fajardo. Bueno, creo que nos están dando un ejemplo acá con ADIDA. Esto es parte de lo que hay que realizar en todos los escenarios, sindicales, gremiales, populares. O sea, esto logrará sus objetivos estratégicos si vinculamos a fondo todos los sectores sociales, todos, académicos, familiares, en fin, todos los sectores sociales que integran la nación. Y tiene que hacerlo desde la premisa del pacto histórico. Si es un hecho transformador, tenemos que entender que nosotros somos parte de esa transformación, que hacen parte los niños, los jóvenes, los padres. Vamos a generar una situación tal en el país, con esta propuesta del pacto histórico, que la ciudadanía va a lograr tener elementos de juicio para muchas cosas. Y habrá que utilizar los escenarios actuales, los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos políticos y todo eso, y habrá que crear nuevos escenarios. Incluso, yo no descarto que en el proceso de transformación, en un momento determinado, Petro convoque incluso a procesos plebiscitarios, referendos, cosas que requieran para que la gente pueda decidir. La gente tiene que aprender a decidir, y la mejor forma para poder decidir es tener cultura ciudadana, tener pedagogía, conocer, desarrollar, aprobar o improbar algunos aspectos de la vida política. Yo creo que, digamos, como junta directiva estuvimos comprometidos, altamente comprometidos con el proceso electoral del pacto. Y creo que si estuvimos comprometidos en el proceso, también vamos a estar altamente comprometidos en desarrollar e impulsar esos procesos de transformación y cambio que necesita nuestra sociedad, y vamos a estar ahí con los maestros y maestras de este departamento, impulsando, ayudando para que ese cambio que necesita Colombia realmente sea una realidad. Nos quedan 3 minutos. Vamos a ver cómo lo aprovechamos, Laura. Vamos a ir haciendo un cierre de este conversatorio. Me gustaría que cada uno dijera entonces en este momento, sí, una reflexión, y tenemos entonces una mirada positiva a lo que se viene ahora con el gobierno. A los maestros de Colombia que están allá al otro lado, en la Colombia profunda y en las ciudades capitales. Doctor Albeiro. Para el cuerpo docente del país hay un compromiso y una responsabilidad histórica, porque son los protagonistas de un proceso educativo para superar algo tan grave como es el analfabetismo político, porque es el que permite la corrupción, la violencia y el despilfarro, que son los 3 insumos de la guerra. Entonces el profesor de hoy tiene que ser un activista por la paz. Artículo 22, la paz es un derecho
y un deber de obligatorio cumplimiento. El artículo 95 convoca a todos los deberes ciudadanos en la perspectiva del cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que tiene que hacer el maestro desde el aula de clase. Activistas políticos con un norte muy claro que se llama la Constitución Política o Carta Magna o Ley Suprema, para que no haya la indiferencia que hoy es tan peligrosa, todavía con 15 millones de abstencionistas, que ojalá la próxima jornada en el proceso educativo la superemos. Doctor Pulgar, muchas gracias. Nos quedan 40 segundos. Jaime Fajardo. Maestros, abran las aulas, desarrollen procesos pedagógicos a fondo, dejen que sus estudiantes debatan, discutan, critiquen. Vamos a formar a la ciudadanía y ustedes son elemento de garantía para ello. Su reflexión, Harold Ibargüen, para sus colegas en todo el país. Sí, es, digamos, invitarlos a comprender con Freire que todo problema pedagógico es un problema político, es un problema igual que cualquier otro problema de la sociedad, y entonces eso nos invita, nos lleva a que reflexionemos todos los procesos pedagógicos para que podamos alcanzar el cambio y la transformación que se propone del pacto histórico. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.